Bienvenidos. Hoy quiero contarles una historia que nos hace cuestionar todo lo que creemos saber sobre la lealtad y la familia. ¿Alguna vez se han preguntado qué harían si la persona que más aman en el mundo les pide guardar un secreto terrible justo antes de dar su último suspiro? Imagínense en esa situación. Ustedes están frente a la cama del hospital. El monitor cardíaco marca un ritmo lento, agónico. La mano fría de esa persona aprieta la de ustedes con una fuerza desesperada. Les mira a los ojos y les suplica silencio, un silencio eterno. ¿Qué harían? Es una pregunta que carcome el alma. Prometer parece fácil en ese instante de dolor. Romper esa promesa después es un infierno. Pero guardar el secreto puede ser una condena para todos los que quedan vivos. Esta es la historia de Lucía, una mujer que tuvo que enfrentar este mismo dilema. Su abuela le confesó un secreto minutos antes de morir y le pidió que nunca se lo contara a nadie. Pero Lucía no pudo guardar silencio. No tuvo otra opción. O tal vez sí la tuvo. Eso es lo que vamos a descubrir juntos en este relato lleno de giros dolorosos. Para entender la magnitud de esta tragedia, tenemos que viajar en el tiempo. Tenemos que respirar el aire del pasado. Lucía creció en un ambiente que parecía sacado de un cuento. Su abuela Carmen era el pilar de la familia, una mujer fuerte, de esas mujeres de los pueblos de España que levantan a los suyos con las manos desnudas, que cocinan pucheros inmensos los domingos, que reúnen a hijos y nietos alrededor de una gran mesa de madera de roble. Todo parecía perfecto. Las risas resonaban en las paredes de aquella casa de piedra en el pueblo. El olor a pan recién horneado y a romero inundaba cada rincón. Era un hogar lleno de luz, un refugio seguro contra las tormentas del mundo exterior. Pero la vida no es como un sueño. Detrás de esas sonrisas familiares siempre hay sombras, sombras que se alargan cuando nadie mira. Lucía adoraba a su abuela. Carmen era su confidente, su amiga incondicional, su brújula moral. Lucía creía conocer cada pensamiento de aquella anciana de cabello blanco y manos arrugadas por el trabajo duro de los años. Creía que no había secretos entre ellas. ¡Qué equivocada estaba! ¿Quién iba a imaginar que todo ese amor se convertiría en una carga insoportable? ¿Quién iba a pensar que la mujer que le enseñó a caminar sería la misma que la empujaría a un abismo de dudas y remordimientos? Ustedes pónganse en su lugar por un momento. Visualicen a Lucía, 30 años, una vida entera por delante, sentada en una silla de plástico incómoda en la habitación de un hospital blanco y aséptico. El olor a desinfectante se mezcla con el miedo. Carmen se apaga lentamente. Su respiración es un hilo débil. Lucía llora en silencio para no angustiar a la anciana. De pronto Carmen abre los ojos. Sus pupilas están dilatadas. Su mirada busca desesperadamente la de su nieta en medio de la penumbra. La llama con un susurro que hiela la sangre. Se acerca. Lucía acerca su oído a los labios resecos de su abuela. Espera escuchar unas palabras dulces de despedida. Un te quiero sincero. Una bendición final para llevar en el corazón. Pero lo que sale de esa boca marchita es una confesión impensable. Una verdad tan oscura y pesada que hace que el aire de la habitación desaparezca. Gota a gota, directo, helado. Lucía siente que el suelo desaparece bajo sus pies. El mundo entero se detiene. Todo lo que creía saber sobre su familia, sobre su origen, sobre las personas que comparten su sangre, se desmorona en un solo segundo. Miente. Tiene que ser mentira. Eso es lo que piensa Lucía en ese instante de pánico ciego. Pero los ojos de la abuela no mienten. Los moribundos no tienen tiempo para inventar historias falsas. Solo tienen tiempo para soltar el lastre que les impide irse en paz hacia el otro lado. Y entonces llega la petición implacable, la súplica final. Carmen agarra la mano de Lucía con unas uñas que se clavan en la piel. Júramelo. Júrame que este secreto morirá conmigo hoy mismo. Júrame que nadie más lo sabrá jamás. ¿Qué hace uno en ese momento tan crucial? ¿Qué harían ustedes ante esa mirada de agonía pura? Lucía solo puede asentir con la cabeza mientras las lágrimas calientes le ciegan la vista. Lo jura. Promete llevar esa verdad dolorosa a la tumba. Un minuto después, la máquina emite un sonido agudo y continuo. Se acabó.
Silencio absoluto. Pero el verdadero tormento apenas comenzaba. Guardar un secreto de esa magnitud es como tragar un trozo de cristal roto. Te desgarra por dentro cada vez que respiras aire fresco, cada vez que hablas con alguien, cada vez que miras a los ojos inocentes de tu familia. Lucía volvió a casa destrozada, a la casa vacía y fría, al pueblo que ahora le parecía un simple escenario de cartón, piedra sin alma. Todos lloraban a la abuela buena, a la matriarca intachable y perfecta. Todos compartían anécdotas hermosas sobre su inmensa generosidad y su amor incondicional. Y Lucía estaba allí, sentada en una esquina oscura del salón, sintiendo el enorme peso de la culpa aplastando su pecho, escuchando las alabanzas a una mujer que en realidad escondía un demonio terrorífico en su pasado. Y el día que más temía llegó. Lucía pensó que con el paso del tiempo el secreto se iría desvaneciendo lentamente, que la memoria frágil lo enterraría bajo pesadas capas de rutina y olvido cotidiano. Pero la realidad es muy cruel. La verdad tiene una forma retorcida e implacable de salir a la luz. Siempre encuentra una pequeña grieta, una fisura imperceptible por la que colarse y envenenar todo lo que toca a su alrededor. El silencio ya no era una opción viable para ella. El silencio se había convertido en un arma cargada apuntando directamente al corazón de las personas que más quería en este mundo. La historia que estoy a punto de relatarles no es un cuento de hadas con final feliz. Es un relato crudo y real sobre las decisiones imposibles que la vida nos obliga a tomar sin previo aviso, sobre cómo el amor profundo puede ser tan destructivo como el peor de los odios, y sobre cómo la verdad, en lugar de sanar, puede abrir heridas inmensas que jamás cicatrizarán. Prepárense, porque el descenso a los infiernos de Lucía apenas comienza. El reloj de la pared avanzaba con una lentitud desesperante. Tic, tac. Cada segundo era un eco metálico en la habitación del hospital. Lucía miraba por la ventana. El cielo estaba gris. Un gris pesado, opaco, exactamente igual que el nudo que ahogaba su garganta. Para entender el impacto emocional de esa tarde, tienen que cerrar los ojos y viajar a los recuerdos más dulces de esta joven. Piensen en los veranos calurosos en el sur de España, los patios andaluces llenos de macetas con geranios rojos y blancos, el olor intenso a azahar y a tierra mojada cuando caía la tormenta de agosto. Carmen, su abuela, era la reina absoluta de ese paraíso terrenal. Lucía recordaba cómo esas manos ahora surcadas por venas azules y manchas de la edad solían amasar el pan con una energía inagotable. Recordaba la voz cálida cantando coplas antiguas mientras preparaba la comida para toda la familia los domingos. Era la imagen de la pureza, el puerto seguro donde Lucía siempre anclaba su barco cuando el mundo exterior la lastimaba cruelmente. Pero allí en esa cama clínica, la reina del patio andaluz no era más que un cuerpo frágil consumido por el tiempo y la enfermedad implacable. Los tubos de plástico transparente rodeaban su rostro pálido. El sonido rítmico y constante del monitor cardíaco marcaba el compás de una despedida inevitable. Lucía sentía que le arrancaban el corazón en vida. ¿Acaso existe un dolor más agudo que ver marchitarse a la persona que te dio las raíces más fuertes? Lucía tomó la mano de su abuela. Estaba helada, seca como el papel viejo. Quería transmitirle calor. Quería devolverle, aunque fuera una pequeña fracción de la vida que esa inmensa mujer le había regalado durante 3 décadas enteras. Pero la muerte es egoísta. No acepta intercambios. No negocia con los vivos. Todo llega a su fin. De repente la respiración de Carmen cambió por completo. Se volvió irregular, errática. Los párpados temblaron y se abrieron lentamente. Sus ojos, que siempre habían sido de un marrón brillante y lleno de chispa ahora, estaban velados por una neblina opaca, la neblina del final. Lucía se inclinó rápidamente sobre la barandilla de metal de la cama. «Aquí estoy, abuela. No tengas miedo. Estoy contigo», susurró con la voz quebrada por el llanto contenido. Esperaba una sonrisa débil. Esperaba ese gesto tierno que las abuelas regalan para tranquilizar a sus nietos, incluso cuando son ellas las que están a punto de cruzar el umbral. Pero Carmen no sonrió. Su rostro se tensó de una manera alarmante. Una expresión de angustia terrible desfiguró sus facciones serenas. Era terror, un miedo primitivo que congeló la sangre de Lucía en las venas.
Con una fuerza que parecía absolutamente imposible para su estado crítico, la anciana apretó la mano de su nieta. Las uñas de Carmen se clavaron en la piel suave de Lucía. Dolía. Dolía de verdad. Pero más dolía la mirada de súplica desesperada que le clavó. Lucía, murmuró la abuela. Su voz era un rasguido áspero, un eco de ultratumba. Acércate. Tengo que decírtelo. No puedo irme con esto en el pecho. Lucía obedeció acercando su oído a los labios resecos. El mundo alrededor desapareció por completo. El ruido constante del pasillo del hospital se desvaneció. Solo existía el aliento caliente y débil de la anciana chocando contra su mejilla húmeda por las lágrimas. Y entonces Carmen comenzó a hablar. Palabras sueltas al principio, frases inconexas que poco a poco fueron formando una oración completa, una revelación monstruosa. Silencio. Un silencio denso y asfixiante llenó los pulmones de Lucía de golpe. No podía respirar. El aire de la habitación de repente pesaba toneladas de plomo. Lo que acababa de escuchar destruía de un plumazo 30 años de historia familiar intachable. Era como si un terremoto invisible hubiera partido la tierra bajo sus pies en dos mitades perfectas. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía esa mujer amorosa, esa matriarca de sonrisa eterna, haber sido partícipe de algo tan sumamente oscuro y retorcido? Lucía quería taparse los oídos con fuerza. Quería retroceder el tiempo 5 minutos y borrar esas palabras precisas para siempre. Quería creer que era simplemente el delirio provocado por la morfina, una alucinación trágica provocada por el dolor físico. Pero la lucidez brutal en los ojos de Carmen le decía todo lo contrario. Esa era la verdad, la única y cruda verdad, una verdad que lo manchaba absolutamente todo, que ensuciaba los recuerdos infantiles, las risas en la mesa las navidades y los abrazos interminables. Todo era una fachada enorme, una mentira meticulosamente construida a lo largo de las décadas. Por favor, suplicó Carmen con las lágrimas, resbalando lentamente por sus mejillas hundidas. Júramelo, Lucía. Júrame que este secreto morirá hoy mismo conmigo en esta cama. Nadie puede saberlo jamás. Destruiría a tu padre. Destruiría a toda la familia entera. Prométemelo, mi niña. Déjame descansar en paz de una vez por todas. Pónganse en los zapatos de Lucía por un solo instante. ¿Qué hacen ustedes? Tienen frente a sí a la mujer que más aman, agonizando, rogando por su descanso eterno. Pero al mismo tiempo les está entregando una bomba de relojería lista para estallar. Un veneno puro que ahora correrá de forma inevitable por sus propias venas. Lucía temblaba de pies a cabeza. El conflicto moral le desgarraba el alma en 1000 pedazos pequeños. Quería gritar auxilio. Quería exigir explicaciones detalladas. Quería salir corriendo a toda velocidad de esa habitación blanca y no volver a mirar atrás jamás. Pero la compasión fue mucho más fuerte. O tal vez fue la cobardía natural del momento. El instinto profundamente humano de evitar el sufrimiento ajeno en el último y agónico suspiro. Lucía tragó saliva con mucha dificultad. El nudo en la garganta era ahora una roca afilada que cortaba. Te lo prometo, abuela, susurró al fin. Nadie lo sabrá nunca. Te lo juro por mi vida. Las palabras salieron de su boca como una sentencia de muerte propia. En cuanto pronunció el juramento inquebrantable, el rostro de Carmen se relajó instantáneamente. La tensión desapareció por completo de sus músculos cansados. La mano que apretaba la de Lucía perdió toda su fuerza de golpe y cayó pesadamente sobre la sábana blanca. Un último suspiro escapó de sus labios agrietados. Largo, profundo, liberador para ella, condenatorio para su pobre nieta. Segundos después, la máquina comenzó a pitar. Un sonido agudo, continuo, perforante. Se había ido. Carmen había cruzado al otro lado libre, por fin, de la tremenda carga que había arrastrado en silencio durante toda su larga vida. Pero la carga no había desaparecido por arte de magia. No se había esfumado en el aire purificado de la sala de hospital. Simplemente había cambiado de dueña. Ahora pesaba íntegramente sobre los frágiles hombros de Lucía. La joven se quedó allí de pie, mirando fijamente el cuerpo inerte de su querida abuela. Estaba sola. Completamente sola frente al abismo, con el secreto más devastador que alguien pudiera llegar a imaginar.
Las enfermeras entraron corriendo a la habitación, pero Lucía ya no las veía ni las escuchaba. Solo escuchaba las palabras exactas de la confesión, repitiéndose en su mente atormentada en un bucle infinito, una y otra vez, como un martillo de hierro golpeando un yunque sin piedad. El inicio del fin acababa de detonar silenciosamente. El día del entierro amaneció con un sol radiante, un sol que parecía una burla cruel ante la oscuridad que devoraba el alma de Lucía. Todo el pueblo se vistió de luto riguroso. Las campanas de la iglesia de piedra repicaron con ese sonido grave y solemne que se mete en los huesos y te recuerda la fragilidad de la vida. Cientos de personas caminaban detrás del féretro. Murmullos de respeto absoluto llenaban el aire caliente de la tarde. «¡Qué mujer tan buena era Carmen!», decían las vecinas persignándose. «¡Qué matrimonio tan ejemplar formaba con su difunto esposo!». Eran la envidia sana de toda la comarca. Hablemos de ese matrimonio por un momento. Para entender el nivel del impacto debemos comprender quién era el abuelo, don Arturo. Así le llamaban todos. Un hombre de los pies a la cabeza, un agricultor rudo, pero justo que construyó un imperio de olivares de la nada. Para la familia entera, Arturo era una especie de deidad intocable. Un padre estricto pero profundamente amoroso que siempre traía el pan a la mesa y protegía a los suyos como un león feroz. Las fotografías del salón los mostraban siempre sonrientes. El hombre alto y de pecho ancho, abrazando a su esposa pequeña y delicada, parecían la postal perfecta de la felicidad matrimonial. Una vida sin fisuras. Una historia de amor y esfuerzo que todos los hijos y nietos intentaban replicar en sus propias vidas. Pero todo era una farsa monumental. ¡Qué gran farsa! ¡Qué mentira tan asquerosa y bien montada! Lucía caminaba detrás de la caja de madera de pino sin derramar una sola lágrima. No porque no sintiera dolor. Su dolor era tan inmenso que había secado cualquier rastro de agua en su cuerpo. Su mente no estaba en los rezos mecánicos del sacerdote. Su mente estaba atrapada en esa habitación de hospital, en el aliento frío de Carmen, en las palabras exactas que destruyeron el espejismo de la familia perfecta, porque lo que Carmen le confesó no fue un simple error del pasado, fue la revelación de un infierno sostenido durante 40 años. 40 años de tortura silenciosa detrás de las pesadas puertas de roble macizo de aquella casa de pueblo. El gran don Arturo, el patriarca intachable, el hombre respetado por todos los vecinos. Era un monstruo, un tirano despiadado que alimentaba su ego aplastando la dignidad de su esposa cada noche. La abuela le había confesado en su lecho de muerte la verdadera naturaleza de esos moretones que siempre justificaba con caídas tontas por la escalera. Le habló de los golpes secos, de los insultos escupidos con olor a alcohol barato de madrugada, de las palizas brutales que la dejaban sin poder respirar mientras los niños dormían en la habitación de al lado. Le confesó cómo tenía que morderse los nudillos hasta sangrar para no gritar y despertar a su hijo. Grito tras grito ahogado, lágrimas invisibles, miedo puro, puro y paralizante terror. Eso era lo que reinaba en la casa de la luz y el pan recién horneado. Lucía miró a su padre. Carlos caminaba encorvado, sosteniendo el brazo de su esposa, completamente devastado por la pérdida de su madre. Carlos adoraba a sus padres. Para él su infancia fue un refugio de paz. Él nunca supo nada. Carmen se había tragado cada golpe, cada humillación, cada lágrima de sangre para proteger la inocencia de su único hijo, para que Carlos creciera admirando a un padre que en realidad era su verdugo. Ustedes traten de imaginar esa carga. ¿Ustedes qué harían si descubren que el héroe de su padre era en realidad el peor de los tiranos? ¿Le romperían el corazón con la verdad brutal o seguirían manteniendo la ilusión intacta? El silencio comenzó a pudrirse dentro de Lucía. Era como un parásito alimentándose de su cordura. Se sentaba a la mesa familiar y sentía náuseas al escuchar a sus tíos brindar por la memoria del abuelo Arturo. Quería gritar. Quería subirse a una silla y escupirles la verdad en la cara. Quería decirles que el imperio de Olivares estaba construido sobre la sangre y el sufrimiento diario de una mujer inocente. Pero entonces recordaba la promesa, el juramento en el lecho de muerte. «Júramelo, Lucía».
las uñas clavándose en su piel. Y se callaba. Un silencio sepulcral que le quemaba la garganta como ácido sulfúrico. Pero mantener una mentira de ese calibre exige una energía sobrehumana. Las noches se convirtieron en un tormento insoportable para la joven. El insomnio se instaló en su vida como un huésped indeseado. Cuando lograba cerrar los ojos, veía el rostro amoratado de su abuela. Escuchaba el sonido sordo de los golpes chocando contra la pared de la memoria. Se despertaba empapada en sudor frío con el corazón a punto de salirse del pecho. El estrés constante comenzó a pasarle factura en su trabajo y en su propia relación de pareja. Su novio la notaba distante, irritable, como si un fantasma oscuro se hubiera apoderado del cuerpo de la mujer alegre de la que se había enamorado. Y ella no podía explicarle absolutamente nada. No podía compartir el veneno. ¿Quién iba a imaginar que el verdadero castigo no era conocer el secreto, sino tener que vivir con él a cuestas cada día de su vida? Lucía pensó que podría soportarlo. Pensó que su amor por la abuela sería suficiente para mantener la boca cerrada para siempre. Creyó ingenuamente que el tiempo diluiría la crudeza de la confesión. Pero la vida no perdona. El destino es caprichoso y tiene un sentido del humor extremadamente macabro. Justo cuando Lucía creía haber tocado fondo en su sufrimiento interno, justo cuando creía que no podía haber nada peor que guardar la culpa de los muertos, el universo entero decidió ponerla a prueba de la forma más cruel posible. Porque el secreto de la abuela Carmen no solo involucraba el dolor del pasado, tenía ramificaciones venenosas que estaban a punto de estrangular el presente de toda la familia. Y el día que tanto temía, el día del colapso absoluto, estaba a la vuelta de la esquina esperando pacientemente para dar el golpe final. La vida tiene una manera muy cruel de cobrar las deudas del pasado. Y no me refiero solo a las deudas morales. Hablo de las facturas reales, las que llegan en sobres cerrados con sellos rojos y palabras amenazantes. Todo comenzó a desmoronarse apenas unos meses después del funeral. Como si la muerte de la abuela hubiera roto el hechizo que mantenía a la familia a flote. ¿Recuerdan esos campos de olivos inmensos bajo el sol andaluz que parecían mares de oro verde en primavera? Esos mismos campos que el abuelo Arturo había levantado con mano de hierro. De pronto comenzaron a marchitarse. Una sequía brutal azotó la región ese año. Pero no fue solo la falta de lluvia lo que mató las cosechas. Fue una gestión desastrosa desde el inicio. Mi padre, Carlos, un hombre bueno pero ciego ante la realidad. Carlos intentó con todas sus fuerzas mantener vivo el legado del gran don Arturo. Para él ese imperio agrícola no era solo un negocio comercial, era el monumento a la memoria de su héroe personal, el templo sagrado de un padre perfecto que jamás existió realmente. ¡Qué ironía tan dolorosa! Ustedes pueden imaginar la frustración de Lucía. Ver a su padre trabajar de sol a sol, sacrificando su salud física y mental por defender el nombre de un maltratador cobarde. Lucía lo sabía perfectamente. Ella conocía la podredumbre negra bajo esa tierra seca. Pero el juramento de muerte le sellaba los labios con alambre de espino invisible. Y la crisis económica golpeó con una violencia implacable. Los precios del aceite cayeron en picado en el mercado. Los préstamos que el abuelo había dejado firmados en secreto antes de morir comenzaron a generar unos intereses asfixiantes. El abuelo no era tan buen administrador como todos creían ciegamente. Bajo su fachada de patriarca exitoso, escondía una montaña de deudas oscuras que la abuela Carmen había ayudado a tapar con su silencio sumiso y aterrado. Ahora todo ese lodo financiero salía a la superficie ahogando a Carlos sin piedad. Las cartas del banco empezaron a acumularse sobre la gran mesa de madera de roble del salón principal, la misma mesa donde antes resonaban las risas familiares los domingos felices. Ahora solo había papeles con notificaciones de embargo judicial, silencio tenso y un fuerte olor a fracaso absoluto, bancarrota, ruina total, múltiples avisos de desalojo. Así de rápido se esfuma una vida entera de trabajo falso. Pero la desgracia nunca viaja sola. Siempre trae compañía indeseada. Carlos, en un intento desesperado y ciego por no perder el nombre intachable de su padre, tomó la peor decisión de toda su vida. Hipotecó su propia casa, la casa familiar donde Lucía había crecido feliz. Lo arriesgó todo a una sola carta para salvar los olivos del abuelo Arturo. Y lo perdió.
Lo perdió absolutamente todo sin remedio. Ustedes traten de ponerse en esa situación tan límite. Imaginen llegar a la casa de su infancia y ver el patio andaluz lleno de cajas de cartón apiladas sin ningún orden. Imaginen el sonido estridente de la cinta adhesiva, cerrando para siempre toda una vida de recuerdos preciosos. Gongang, Lañat, todo empaquetado para dejar paso a los crueles acreedores del banco. Las peleas no tardaron en estallar. Los gritos desgarradores resonaban cada noche en las paredes vacías de la casa antes del desalojo final. La madre de Lucía no pudo soportar la presión financiera ni emocional. No pudo perdonar a Carlos por haber arruinado el futuro de la familia por un orgullo ciego hacia un padre muerto y ausente. El matrimonio de sus padres se rompió en 1000 pedazos irrecomponibles. Divorcio. Otra palabra fría que corta la respiración como un cuchillo afilado en la garganta. Lucía veía cómo su madre empacaba sus maletas, con los ojos hinchados de tanto llorar madrugadas enteras. Veía a su padre sentado en la oscuridad del porche, fumando cigarrillo tras cigarrillo, con la mirada perdida en el vacío más absoluto. Destruido, avergonzado ante todos. Y mientras todo este gran castillo de naipes se derrumbaba estrepitosamente, ¿qué pasaba con Lucía? Ella estaba viviendo su propio infierno personal y solitario. El peso aplastante del secreto la había convertido en una sombra de la mujer que era. Su novio, el hombre con el que planeaba casarse y formar un hogar, no pudo aguantar más el enorme muro de hielo que ella había construido a su alrededor para protegerse. Él le pedía explicaciones constantes. Le rogaba que le contara qué le pasaba en el alma. ¿Por qué ya no sonreía nunca? ¿Por qué se despertaba gritando por las noches bañada en sudor? Pero Lucía solo respondía con silencios evasivos y miradas vacías. Y el amor, lamentablemente, no sobrevive al silencio crónico. Una tarde de martes sin grandes dramas ni discusiones, él simplemente recogió sus cosas en una mochila y se marchó de la casa. Se fue cerrando la puerta con una suavidad terrible. Esa suavidad que duele 1000 veces más que un portazo violento porque significa que ya no hay ni siquiera rabia en el corazón. Solo hay resignación pura. Se acabó todo. Sola. Lucía se quedó completamente sola en medio de los oscuros escombros de su propia vida. Sin pareja que la apoyara. Con sus padres divorciados amargamente y en la ruina económica absoluta. Con el negocio familiar perdido para siempre en manos de los fríos bancos. Y lo más trágico y doloroso de todo era que ella sentía que tenía la llave maestra para detener al menos una pequeña parte de ese inmenso sufrimiento psicológico. Ella sabía que su padre se estaba culpando a sí mismo por haber fallado al gran abuelo Arturo. Carlos sentía profundamente que no era digno del apellido familiar, que había manchado de por vida la memoria de un hombre ilustre, fuerte y perfecto. La culpa infundada lo estaba devorando lentamente por dentro, llevándolo directo hacia una depresión profunda y muy peligrosa. Lucía miraba a su padre envejecer años en pocos días y el corazón se le partía en 2 mitades. Quería agarrarlo fuertemente por los hombros y sacudirlo con todas sus fuerzas. Quería gritarle en la cara que no llorara por ese monstruo disfrazado de señor, que Arturo no merecía ni una sola lágrima de lealtad ni de pena, que el verdadero y único héroe de la familia había sido la abuela Carmen, que soportó palizas salvajes y humillaciones constantes para que él pudiera tener una infancia feliz y sin traumas. Si Lucía revelaba el oscuro secreto de una vez por todas, Carlos entendería que el imperio de los Olivos siempre estuvo podrido desde la misma raíz. Que perderlo en el banco no era un fracaso personal suyo, sino el colapso natural e inevitable de una mentira insostenible. La verdad podría liberar a su padre de esa culpa asfixiante que lo empujaba peligrosamente al borde del precipicio mental. Pero el maldito eco de la voz de la abuela en la habitación del hospital seguía retumbando en su cabeza atormentada día y noche. Júramelo, Lucía. Nadie puede saberlo jamás. Destruiría a tu padre por completo. Qué gran equivocación cometió la anciana. El silencio mortuorio era lo que realmente lo estaba destruyendo sin piedad. El silencio estaba actuando como un veneno lento y muy silencioso que paralizaba las extremidades de toda la familia, dejándolos sin aire. Lucía se encontraba atrapada sin salida en un callejón oscuro.
Si hablaba en voz alta, traicionaba la última voluntad sagrada de la mujer que más amaba y le rompía el frágil corazón a su padre con una realidad espantosa. Si callaba cobardemente, dejaba que su padre se consumiera en la miseria y la culpa por un legado que no valía absolutamente nada en realidad. ¿Creen ustedes de verdad que la voluntad de los muertos pesa más que la cordura de los vivos que sufren? El fondo del abismo no tiene un suelo de cristal que se rompe de golpe. El verdadero abismo es resbaladizo y oscuro, lleno de fango que te atrapa los pies lentamente hasta que te llega al cuello y te asfixia sin piedad. Lucía sentía ese lodo frío cerrándose sobre su garganta. Su padre Carlos había tocado su propio límite humano. El estrés absoluto de las deudas y la pérdida brutal del patrimonio familiar destruyeron su salud por completo. Una noche de martes lluvioso el teléfono sonó de madrugada con ese timbre agudo que siempre trae las peores tragedias. Era del Hospital Central. Carlos había sufrido un infarto masivo, un ataque al corazón provocado por la inmensa presión de sostener un legado que era pura mentira. La historia parecía repetirse con una crueldad infinita. Lucía se encontró de nuevo corriendo por un pasillo blanco iluminado por luces fluorescentes que parpadeaban. De nuevo el inconfundible olor a desinfectante puro. De nuevo el sonido rítmico y constante de las máquinas que mantienen a una persona atada a la vida por un hilo invisible. Lucía miró a su padre a través del cristal de la sala de cuidados intensivos. Estaba pálido, demacrado, envejecido 20 años en solo unos pocos meses. Los cables rodeaban su pecho cansado, exactamente igual que su madre Carmen el día en que le confesó aquel secreto venenoso. Pero lo peor no era el diagnóstico médico. Lo verdaderamente aterrador era el diagnóstico legal que aguardaba sobre la mesa del abogado de la familia. Al investigar la ruina financiera de la finca, los peritos descubrieron algo escalofriante. El gran patriarca Arturo no solo era un maltratador doméstico asqueroso, también era un delincuente de cuello blanco. Durante años Arturo había falsificado firmas y documentos legales para obtener créditos inmensos del banco. Había falsificado la firma de la pobre Carmen y, lo que es peor, había falsificado la firma de su propio hijo Carlos. El abuelo había tejido una red de fraude monumental para mantener su imagen de empresario exitoso en el pueblo. Y ahora las consecuencias legales de esos actos miserables caían con todo su peso sobre los hombros del único heredero vivo. Carlos enfrentaba cargos criminales por estafa bancaria y falsedad documental. La fiscalía pedía cárcel. 3 años de prisión firme. 3 años. Traten de imaginar la dimensión de esta tragedia. Un hombre inocente y bueno a punto de perder su libertad y morir de dolor en una celda por los crímenes de un padre que él consideraba un dios intocable. Múltiples citaciones judiciales, amenazas de embargo total, un juicio penal inminente. Todo perdido. Lucía se sentó en la fría silla de la sala de espera del hospital y sintió que la cabeza le iba a estallar en 1000 pedazos sangrientos. Las profundas heridas físicas de su padre estaban a la vista de todos en esa cama clínica, pero las heridas mentales de Lucía sangraban por dentro como una hemorragia silenciosa e imparable. El conflicto en su alma había llegado al límite de lo humanamente soportable. La promesa hecha en el lecho de muerte de su abuela la obligaba a callar. «Júramelo, Lucía. Nadie lo sabrá nunca». Esas palabras se repetían en su cerebro como una maldición eterna. Pero ¿cómo podía ella quedarse callada mientras la justicia condenaba a su padre por los errores de un monstruo? ¿Cómo podía permitir que el buen nombre de Carlos fuera manchado públicamente mientras el nombre del abuelo Arturo seguía inmaculado en las placas conmemorativas de la plaza del pueblo? ¿Ustedes qué harían si se vieran en ese abismo emocional tan profundo? ¿Ustedes dejarían que su propio padre fuera a prisión para mantener la promesa hecha a una difunta? El peso de la lealtad se había convertido en un yugo de hierro oxidado que cortaba la carne viva. Lucía miró sus propias manos temblorosas. Estaba a punto de perder a la única familia que le quedaba. Ya había perdido el amor de su pareja. Había perdido su hogar de la infancia. Había perdido su paz mental. Ahora estaba a un solo paso de perder la vida de su padre y su libertad. El sufrimiento inútil. El sacrificio de los inocentes por proteger la memoria de los culpables cobardes.
Es en estos momentos de máxima desesperación cuando uno se da cuenta del verdadero significado del matrimonio y la lealtad filial. La abuela Carmen aguantó palizas y humillaciones continuas para mantener unida a una familia basada en el terror nocturno y la apariencia pública impecable. Carlos arriesgó su propia cordura, su matrimonio sano y su libertad por una lealtad ciega hacia un padre que lo utilizó como escudo legal para cometer sus fechorías financieras en secreto. ¿Qué tipo de amor es ese? Es un amor enfermo y profundamente destructivo. Es el reflejo de una sociedad que valora mucho más la imagen externa impecable que la paz interior verdadera de sus hogares. Una lealtad equivocada que te arrastra hacia el fondo del océano sin ninguna compasión. Lucía sabía con certeza que su padre planeaba declararse culpable en el juicio oral. Carlos creía ciegamente que él mismo había firmado esos papeles sin leer bien, o que su padre lo hizo por el bien común. Y él debía asumir la responsabilidad total como un buen hijo agradecido. Carlos estaba totalmente dispuesto a inmolarse en el altar del sufrimiento por ese falso héroe de bronce hueco. Y eso era inaceptable. Completamente inaceptable. La ceguera emocional tiene un límite legal dictado por la supervivencia básica. Esa noche de tormenta sentada sola en el hospital, bajo la luz blanca y fría del pasillo largo, Lucía tomó una decisión irrevocable e histórica para su linaje. Una decisión que rompería un juramento sagrado inquebrantable, pero que salvaría una vida inocente del encierro carcelario. El sufrimiento injusto tenía que terminar de una vez por todas. La inmensa cadena de abusos físicos y silencios cómplices que había estrangulado a la familia durante 3 largas generaciones enteras tenía que ser cortada de raíz con una tijera muy afilada, cueste lo que cueste en la tierra o en el cielo, aunque eso significara que su abuela Carmen jamás descansara en paz en el más allá, aunque eso significara que el apellido ilustre de la familia fuera arrastrado por el lodo espeso en todos los periódicos locales de la comarca andaluza de la noche a la mañana. El dolor interno era tan agudo que paralizaba las extremidades. La angustia terrible le apretaba el pecho como una prensa hidráulica gigante sin ningún control humano. La verdad es un arma de doble filo muy peligrosa que corta profundamente tanto al que la esgrime con fuerza como al que la recibe en el alma desprevenido. Pero a veces, amputar un miembro infectado es la única y exclusiva manera médica y espiritual de salvar al paciente de una muerte segura y agónica por gangrena generalizada. El miedo paralizante a las consecuencias futuras se evaporó de repente del cuerpo de la joven. Solo quedó una claridad fría en su mente. Helada, absoluta, Gorngang, Larngat. Lucía se levantó lentamente de la silla de plástico azul del hospital central. Sus pasos rápidos resonaron fuertes y muy decididos en el suelo de baldosas blancas manchadas. Se dirigió en línea recta hacia la pesada puerta de la habitación de su padre enfermo. El momento exacto de la verdad desnuda y brutal había llegado al fin y nada en este mundo lograría detenerla. La puerta de la habitación del hospital central se abrió con un gemido metálico muy suave. Lucía entró caminando despacio con las piernas temblando, como si el frío suelo de baldosas estuviera cubierto completamente de cristales rotos afilados. La luz pálida de la luna se filtraba lentamente a través de las persianas a medio cerrar, dibujando unas finas líneas de sombras grises sobre el rostro extremadamente cansado de su padre. Carlos estaba despierto. Sus ojos, rodeados de ojeras profundas y oscuras como abismos, miraban fijamente el techo blanco, perdidos en un laberinto mental de culpa y de desesperación absoluta. El monitor cardíaco emitía un pitido constante a su lado, un recordatorio rítmico de lo frágil que es verdaderamente la vida humana cuando el alma está completamente rota por dentro. Lucía se acercó a la cama de metal. Sus manos sudaban a mares. Su respiración era muy entrecortada. Ella sabía perfectamente que las palabras que estaba a punto de pronunciar cambiarían el rumbo de su historia familiar para toda la eternidad. No había vuelta atrás. Ninguna. Pero ¿quién iba a pensar que la salvación definitiva de una vida vendría disfrazada de una traición tan sumamente dolorosa? Lucía tomó la mano de su padre. Estaba fría, áspera y casi sin ninguna fuerza vital. «Papá», susurró con la voz temblando ligeramente en el silencio de la sala. Carlos giró la cabeza muy lentamente para mirarla a la cara.
Intentó con gran esfuerzo esbozar una sonrisa paternal reconfortante para tranquilizar a su pequeña, pero solo logró formar una mueca de tristeza infinita. «Perdóname, mi niña», murmuró Carlos con lágrimas saladas, asomando en sus ojos agotados. «He destruido todo lo que teníamos. He manchado el gran honor de tu abuelo en el pueblo. Soy un absoluto fracaso de hombre y de hijo». Esas palabras lastimeras fueron exactamente la gota que colmó el vaso de la paciencia, el gatillo fulminante que detonó la verdad contenida durante tanto y tanto tiempo. Lucía sintió una rabia inmensa, quemándole las entrañas, no hacia él, sino hacia el cobarde fantasma de ese hombre cruel, que seguía torturando a su propio hijo sin piedad desde la mismísima tumba. «No, papá, tú no has destruido absolutamente nada de nada», dijo Lucía de repente con una firmeza rocosa que sorprendió hasta a su propio corazón malherido. «El que destruyó esta familia por completo fue él. Fue Arturo». Carlos frunció el ceño en la penumbra, enormemente confundido ante la mención directa y sin ningún tipo de respeto del nombre de pila del gran e intocable patriarca. «No hables nunca así de tu abuelo», intentó reprenderla débilmente tosiendo un poco. Y el día que más temía Lucía por fin se materializó por completo en aquella sala estéril llena de medicamentos. «Ai mà ngờ được cái câu nói đó sau này lại là điểm báo», pensó ella en su fuero interno, recordando la promesa letra que hizo. Lucía apretó los dientes con fuerza, tomó una gran bocanada de aire frío y soltó definitivamente el ancla de hierro pesado que la hundía en el lodo. «Mi abuela me confesó un secreto terrible minutos antes de morir, y me pidió suplicando que nunca se lo contara a nadie en el mundo. Pero ya no puedo guardar más silencio. Tienes que saber la verdad, toda la maldita y asquerosa verdad de esta casa». Con una voz muy firme, pero cargada de un dolor crudo e insoportable, Lucía le relató minuciosamente cada pequeño detalle de aquella noche agónica en el hospital con la abuela Carmen. Le habló del terror paralizante en los ojos de la anciana moribunda. Le habló de las palizas brutales e inhumanas escondidas cobardemente detrás de las puertas cerradas con llave, de las humillaciones silenciosas de madrugada, de cómo Arturo, el gran hombre ilustre al que todo el pueblo entero veneraba ciegamente, era en la intimidad un sádico manipulador y despiadado. Le explicó con un lujo de detalles escalofriantes cómo el abuelo había falsificado sistemáticamente, y durante muchos años, las firmas de Carmen y del propio Carlos para obtener los millonarios y jugosos préstamos bancarios fraudulentos, usando a su propia familia de sangre como un simple escudo legal descartable ante la justicia. Todo el rico imperio de inmensos olivos era una gran estafa de cartón piedra sostenida por la violencia machista, el miedo y el fraude continuado. Un monstruo. Eso es lo que era. La reacción inicial de Carlos fue absolutamente devastadora. Al principio, la negación instintiva y total se apoderó de él. Trató de soltar bruscamente la mano de Lucía. Negó con la cabeza frenéticamente de lado a lado. Acusó a su propia hija de estar inventando mentiras enfermizas por el gran estrés financiero. Pero a medida que Lucía aportaba detalles precisos de las fechas exactas y de los grandes moretones ocultos bajo la ropa que el propio Carlos había notado vagamente en su tierna infancia sin entenderlos jamás, la enorme y pesada coraza de mentiras se resquebrajó de un solo golpe. Un sollozo ronco, muy profundo y primitivo, brotó del centro del pecho de ese hombre de 50 años. Carlos lloró a mares. Lloró con una intensidad sobrecogedora que desgarraba las frías paredes blancas del hospital. Lloró intensamente por su pobre madre martirizada. Lloró por su propia inocencia infantil robada. Lloró por el matrimonio hermoso perdido con su esposa y por todas las lágrimas derramadas en vano por un tirano vil y cobarde. Pero detrás de todo ese llanto desgarrador e incontrolable, Lucía pudo ver claramente algo milagroso naciendo en los ojos enrojecidos de su padre. Un alivio espiritual inmenso. La gigantesca y aplastante losa de cemento armado que lo asfixiaba contra el suelo sucio acababa de desaparecer por fin. Él no era el gran culpable de la ruina económica. Él no había fallado como administrador. Él era simple y llanamente la última víctima inocente de la extensa telaraña venenosa de su malvado padre. Él nos usó cruelmente.
susurró Carlos con la voz rota, limpiándose las lágrimas amargas con el dorso de su mano temblorosa y llena de vías médicas. Nos usó sin escrúpulos y nos dejó completamente solos para pagar sus graves pecados mortales. Lucía asintió lentamente acariciando su frente sudada. Sí, papá, pero ya no vamos a pagar más. Se acabó la lealtad obligada hacia quien nunca en su vida la merecía. Al amanecer del día siguiente, la estrategia legal de la defensa dio un giro radical de 180 grados. El experimentado abogado penalista de la familia solicitó urgentemente una prueba pericial caligráfica exhaustiva y rigurosa sobre los cuantiosos documentos bancarios embargados. La verdad irrefutable salió a la luz pública, y los forenses confirmaron rápidamente lo que Carmen había confesado sufriendo en su lecho de muerte. Las firmas falsas eran falsificaciones meticulosas y perfectas, hechas directamente por el puño y letra del difunto Arturo. 3 años de prisión firme pedían para el pobre Carlos. 3 años de su vida tirados a la basura. Pero la historia cambió. La severa fiscalía retiró inmediatamente todos los cargos penales contra él al demostrarse técnica y legalmente su absoluta inocencia. Carlos fue absuelto completamente de todo delito por estafa, libre, limpio, sin culpa en su conciencia. Por supuesto que las consecuencias económicas posteriores fueron extremadamente severas. El implacable banco ejecutó todos los embargos pendientes sin ninguna piedad, y se quedó con las inmensas tierras fértiles, con los grandes olivares que parecían mares de oro verde y con la imponente y vieja casa de piedra familiar ubicada en el centro del pueblo. Todo lo material se desvaneció en el aire. Lo perdió absolutamente todo, una vida entera de trabajo esfumada de un plumazo. El otrora prestigioso apellido familiar fue la comidilla morbosa de toda la comarca andaluza durante largos meses enteros. La imagen pública impecable se hizo añicos. El falso ídolo de bronce fue derribado de su pedestal de mentiras para siempre en la memoria colectiva de los habitantes del pueblo. Pero saben realmente una cosa fundamental. A Lucía y a Carlos ya no les importaba en lo más mínimo lo que dijeran los vecinos cotillas en la plaza principal de la iglesia. Porque por primera vez en toda su larga existencia respiraban aire limpio, fresco y puro sin el peso sofocante e insoportable de un legado tóxico, machista y terriblemente asfixiante. Habían perdido su gran fortuna, pero habían recuperado algo infinitamente más valioso que es su libertad interior y su honor personal. La cruda revelación de la confesión final trajo la verdadera y definitiva paz a esa familia fragmentada por el dolor mudo. De romper aquel juramento terrible impuesto en el lecho de muerte fue, sin duda alguna, el acto de amor filial más grande, difícil y valiente que Lucía pudo haber hecho jamás por su querido padre enfermo. A veces, desobedecer valientemente, la última voluntad de los muertos, es la única forma ética y honorable de permitir que los vivos puedan sanar sus profundas heridas sangrantes y seguir caminando hacia adelante, sin cadenas invisibles atadas a los tobillos. El secreto oscuro de la abuela dejó de ser un veneno mortal que corría por sus venas para convertirse, milagrosamente, en el poderoso antídoto perfecto que curó a Carlos de su letal y profunda depresión clínica. Empezaron de nuevo, a partir de cero absoluto, con los bolsillos de los pantalones completamente vacíos de billetes, pero con el alma más ligera, blanca y transparente que nunca en sus accidentadas vidas. Juntos, padre e hija, salieron del recinto del hospital abrazados fuertemente, dispuestos a enfrentar el nuevo mundo y a construir una nueva vida basada en la honestidad radical, muy lejos para siempre de las oscuras sombras de aquellos malditos y tristes olivares de engaño. ¿Ustedes qué hubieran hecho en el lugar de Lucía? ¿Cuivir thud artmin baucain dokoi? ¿Habrían tenido el inmenso valor de romper un juramento del hecho de muerte para salvar a su padre de la cárcel y de la miseria absoluta? ¿O habrían mantenido el silencio sepulcral por un respeto ciego y malentendido a la difunta abuela? Esta cruda y dramática historia nos deja una reflexión profundísima sobre el verdadero significado de la lealtad familiar en nuestras vidas. Muchas veces, la sociedad nos enseña a idolatrar a nuestros antepasados y a tapar las graves miserias del hogar con un manto muy espeso de silencio cómplice. Pero el silencio jamás cura las heridas,
El silencio simplemente las infecta. El largo matrimonio de los abuelos, visto desde fuera por los vecinos, era el pilar ejemplar de la moralidad del pueblo. Pero por dentro era una verdadera jaula de terror físico y psicológico. El mensaje aquí es claro y muy contundente para todos nosotros. El amor de verdad nunca se basa en el miedo irracional ni en la sumisión dolorosa. Y sobre todo, debemos mantener la cabeza siempre muy fría y la cordura totalmente intacta frente a las situaciones legales de la vida adulta. Falsificar una firma o confiar ciegamente en quien no debemos solo por el mero hecho de compartir la misma sangre puede arruinarnos la vida por completo. La justicia a veces es desesperantemente lenta, pero la verdad absoluta es la única y gran herramienta capaz de liberarnos de las peores cadenas humanas. Desde aquí les mando un abrazo inmenso, lleno de luz, y mis mejores deseos de paz, salud y muchísima tranquilidad para todos sus hogares. Que nunca en la vida tengan que enfrentarse a un dilema moral tan desgarrador. Si esta emotiva historia les ha tocado el corazón, si les ha hecho pensar sinceramente en el inmenso valor de la honestidad familiar, y si quieren seguir escuchando muchísimos más relatos fascinantes que nos conectan con lo más profundo del alma humana, por favor, suscríbanse al canal ahora mismo. Denle a me gusta. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada y déjenme sus valiosas opiniones en la caja de comentarios abajo. Nos vemos muy pronto en la próxima gran historia.